Capítulo 226. ¿Quién tiene un dragón en su estanque? 1. ¿En qué clase de estanque vive un dragón? ¿Qué demonios es este lugar? El señor del Palacio de las Bestias negó con la cabeza al escuchar las palabras de Chan Miang. El dragón es un animal imaginario. Lo que acabas de ver es la pitón de sangre con escamas de tinta. ¿Qué diferencia hay entre los dos? Lo que acababa de ver también parecía un animal imaginario. Pero existe, ¿verdad? Ah. Chan Miang se rascó la cabeza. Soy un idiota por pensar que algo bueno sucedería aquí. Inicialmente se había preguntado por qué la gente vivía en el páramo estéril a pesar de tener una tierra tan fértil. Pero ¿cómo puede una persona vivir aquí? Un tigre era 2 veces más grande que lo normal y un dragón sangriento viviendo en el estanque. Era un maldito espectáculo de circo. Pero el señor del Palacio de las Bestias se encogió de hombros. Ese tipo también es una criatura espiritual. Sus escamas son tan fuertes que incluso una espada no funciona en su cuerpo, y tiene un poder lo suficientemente fuerte como para cambiar todo el terreno de este lugar con un solo movimiento de su cola. Es un monstruo literal. ¿Ni siquiera el señor puede manejarlo entonces? Bueno. No sé. Necesito luchar para saberlo, pero no puedo entrar allí. Y como esa cosa no sale, tampoco hay necesidad de ir a traernos problemas a nosotros mismos. Ah, entonces. Sonaba como un mal perdedor dando excusas cuando no podía ganar. Chan Miang se preguntó si se sentía extraño al parecer débil cuando tenía ese cuerpo, pero esta criatura se llamaba la pitón de sangre de escamas de tinta del mundo de las serpientes. En primer lugar, le preocupaba si esa cosa podría entrar en la categoría de una serpiente. ¿El Palacio de la Bestia adora esto? ¿Adoración? El señor del Palacio de las Bestias sonrió amargamente. ¿Qué clase de bastardo adoraría a una serpiente? ¿Qué sentido tiene que un hombre adore a una bestia? ¿Podría una persona que ocupaba el trono del Palacio de las Bestias incluso decir tales cosas? Bak Yeon, que cabalgaba sobre el hombro de Chan Miang, movió la cola en señal de acuerdo. El lugar no se llama el estanque divino porque la serpiente se queda allí. De hecho, la bestia llegó a este lugar un tiempo después de que le diéramos el nombre. Entonces, ¿no puedes deshacerte de él? ¿Por qué? ¿No te lo dije? Este lugar es sagrado. Es natural que los animales vivan en estos lugares. Sin embargo, las bestias aquí son un poco inusuales. ¿Un poco? ¿Un poco? Supongo que no sabes lo que significa, un poco. Los miembros de la gente del Palacio de las Bestias no pueden entrar en el estanque divino y la serpiente no sale de él. Es como un vecino al que no le gusta mezclarse. Entonces, ¿por qué luchar contra eso? Correcto. El señor del Palacio de las Bestias se rió. De todos modos, ese tipo atacará cualquier cosa que toque el estanque. Ese es el problema. Bak Cheon no miró. Para obtener la hierba del bosque púrpura, debes ir al estanque divino y el imuji. No, esa serpiente. Hay que lidiar con ello. Correcto. El señor del Palacio de las Bestias asintió con la cabeza como si estuviera complacido con la comprensión de los discípulos. Es un problema menor. Chan Miang sonrió. Sí. Bastante trivial. ¿Cómo puede la vida y la muerte ser algo tan grande? La vida es una sensación tan diminuta y pasajera. O Amitabha. Eres un taoísta, idiota. Entonces, ¿deberíamos rezarle a Buda? Gritó Chan Miang señalando el estanque. Hay algo ahí adentro que puede matarnos, ¿y crees que corregirme cuando murmuro alguna oración equivocada es más importante? Si entramos. Un golpe, solo un golpe. No. Un bocado. Frente a esa boca. Se estaban creando hoyos oscuros entre la hierba armoniosamente crecida a medida que los pisaban constantemente. Fue sorprendente que, además de tener un gran rango cuando se trataba de morder cosas, también pudiera rasgar el suelo con él. No creo que ni siquiera el jefe de la familia Tang pueda lidiar con eso. Incluso los ancianos de Gudang no eran lo suficientemente poderosos como para enfrentarlo.
No se podía comparar con ningún maestro que estuviera en el mundo. Un bocado era suficiente para succionar la luz de la vida de uno. Bak Cheon miró el tranquilo lago y dijo: se asemeja a un dragón de inundación que está a punto de convertirse en un dragón puro. En ese caso, ¿no debería ser hora de que se abstenga de matar y comience a cultivar? ¿Un dragón? ¿De qué estúpidas historias de dragones estás hablando? ¿Qué tipo de cuentos falsos estás contando? Si tal serpiente existe, entonces los dragones también deben existir. ¿Tiene sentido? Chang Miang, que se quedó sin palabras al escuchar eso, suspiró. Aunque el paisaje parecía un poco aterrador ahora, era muy hermoso hace un tiempo. De alguna manera, pensé que las cosas saldrían bien. No hay forma de que eso suceda. Chang Miang se rascó la cabeza. Pensó que las cosas iban demasiado bien en el Palacio de las Bestias. Lo habían tratado muy bien en Yunnan y las cosas habían progresado cómodamente, pero ahora se habían encontrado con esta situación. ¿Cómo lo conseguimos? ¿Cómo lo atrapamos? Chang Mian volvió a mirar a Yun Yon. Eso es una bestia, pero si vas a ese lugar con el entusiasmo de que todo saldrá bien, estás destinado a morir algún día. Chang Mian. Bak Cheon tenía la sonrisa más suave. Siempre he respetado tu opinión, pero creo que ahora es un buen momento para reconsiderarlo. Si quieres la muerte, entonces Agil debería ir primero. Está bien. No es que esa cosa no tenga cabeza. La mayoría de las cosas en el mundo se pueden resolver rompiendo cabezas. A veces me sorprende que seas taoísta. Como si no le importaran las palabras de Bak Cheon, Chang Mian volvió a mirar el lago. Su rostro parecía estar pensando en correr hacia el lago. El señor del palacio lo miró con cara de preocupación. No quise decir esto cuando te traje aquí. Pero, ¿estás bien? Está bien. Es más fuerte de lo que parece. Sí. Su carácter también es tranquilizador. Definitivamente haré un servicio conmemorativo para ti entonces. No, ¿de verdad decían esto estos mocosos? Soy el antiguo santo de la espada de la flor de ciruelo. Chang Mian gruñó. Si una pequeña criatura de su tamaño es trasladada a nuestra tierra. La situación alimentaria en Kunming parece mala, por lo que si se puede atrapar, habrá comida para al menos 3 o 4 semanas. Una solución tan agradable. Incluso la familia Suge no podría pensar en algo como esto. Muy bien. Entonces. Espera. Chang Miang, que estaba a punto de apresurarse, se detuvo cuando escuchó el grito de Bak Cheon. ¿Por qué? Señor. ¿Podría saber dónde está la hierba? Eso no es demasiado difícil. La hierba que tiene flores blancas por allá. Ese es el indicado. Cuando el señor señaló hacia un lado, Bak Cheon asintió. Mira con cuidado, Chang Miang. El dragón. No, atrapar a la serpiente no es importante. Si esa hierba se daña en medio de una pelea, se arruinará. Está bien. Chang Miang asintió ante el consejo. SRNG. Sacó su espada con un claro sonido de su vaina. Después de balancearlo un par de veces para acostumbrarse, parpadeó. Hay un misterio por resolver. Vamos. Sin demora, corrió hacia el estanque divino. ¡Wow! ¿Estará bien? Los discípulos del monte Hua parecían preocupados. Aunque dejando todo a un lado, el idiota frente a ellos que corrió al estanque para enfrentarse a la serpiente con forma de dragón era alguien que estaba programado para ser el mejor del mundo. Esta vez, estaban realmente preocupados por él. Salpicar. Chang Mian descendió cerca del estanque. Contrariamente a la velocidad a la que había corrido hacia el estanque, sus movimientos cambiaban tan pronto como se acercaba al estanque. La forma en que saltaba parecía delicada y ligera. Se sentía como si un ladrón estuviera tratando de colarse en una casa. Vaya. Chang Mian giró la cabeza y miró hacia arriba. Genio. Esta vez no llegó. Y empezó a mover los pies lentamente. Vamos, piensa con claridad. Mi trabajo no es golpear a la serpiente, sino tomar la hierba.
Primero tenía que asegurar la hierba y luego matar a la serpiente. Tal vez después de eso, podría hacer sopa de serpiente. Chang Mian comenzó a moverse con cautela hacia el lugar donde estaba la hierba. Vamos a sacar esto. Fue entonces. SHHHH. Empezó a oír un sonido extraño. Era un sonido bajo y espeluznante que hizo que su corazón latiera con fuerza. Chang Mian se dio la vuelta lentamente. Vio algo enorme y alargado que se elevaba desde la superficie del estanque. Sus escamas negras transparentes y brillantes parecían reflejar los 7 colores brillantemente, y su lengua se deslizaba dentro y fuera de su boca completamente cerrada. Aún más impresionantes eran sus ojos. Sus pequeños ojos, colocados como puntos rojos entre ese cuerpo negro, lo miraban fijamente. Parecía cabreado. ¿Es duro vivir conmigo? Chang Mian se rascó la cabeza con cara de vergüenza, como si lo hubieran atrapado robando. ¿Me han pillado? Chang Mian sonrió. Sonreímos para evitar que nos escupan en la cara. ¿Puedo tomar la flor primero y luego hablaremos más tarde? ¡Pah! ¡Ey! ¡Pah! La serpiente corrió hacia el lugar donde estaba Chang Mong. Debo estar volviéndome loco, pensando en hablar con serpientes. Chang Mian logró evitar por poco ser devorado. Apretó los dientes mientras corría hacia el cuerpo negro, lleno de agujeros. No importa cuán grande fuera la criatura espiritual, su mayor debilidad era que tenía un tamaño enorme. Había demasiados lugares a los que podía llegar incluso con los ojos cerrados. Chang Mian apretó su espada y fue a por el largo cuello de la serpiente. Kang. ¿Reino Unido? Kang. No Quan, sino Kang. ¡Qué sonido tan claro, tan claro! Chang Mian levantó su espada. Su espada se rompió en dos. A pesar de que había puesto tanta fuerza detrás de su golpe, su espada se había roto limpiamente en 2 pedazos después de ser golpeada por las escamas de la serpiente. PRNG. Miró hacia arriba y vio la mitad superior de su espada girando como un trompo mientras se elevaba en el cielo. Inmediatamente, cayó junto a Chang Mian y perforó el suelo. Duende. Oh, Dios mío, ha sido tan profundo. El suelo ha sido cortado también. Jajaja. Chang Mian sonrió mientras miraba la espada rota. Es una espada que se ha transmitido a la familia Tang, una espada atesorada. Te lo doy como muestra de nuestra amistad. Por lo tanto, úsalo bien. Espada atesorada, mi culo. ¿Cómo te atreves a venderme productos defectuosos? No puedes hablar en serio. ¿Qué me des una espada que ni siquiera puede cortar una serpiente? Chang Mian levantó la cabeza con una expresión nerviosa. La serpiente parecía inclinar la cabeza hacia la izquierda y hacia la derecha. Muy parecido a lo que haría Chang Mian cuando estaba enojado y listo para pelear. Yo también lo hago mucho. Tampoco eres una buena persona, ¿verdad? Sonrió mientras miraba la espada rota, la serpiente y luego su espada. No creo que entiendas el lenguaje humano, pero puedo ir a cambiar mi espada y entonces podemos seguir luchando. O no pelear también suena bien. Mierda. La serpiente se dio la vuelta y corrió hacia Chang Mian. Como una víbora lista para derribar a su presa, abrió sus colmillos y se acercó a Chang Mian para tragarlo de un bocado. Su gigantesca boca negra parecía una puerta al infierno. Chang Mian saltó rápidamente sobre la cabeza de la serpiente y luego insufló en la espada rota y comenzó a golpear a la serpiente en la cabeza. Quebrar. Kang. Claramente estaba usando su I, pero aún podía escuchar solo sonidos metálicos. Sus escamas eran tan duras que, a pesar de golpearlas tantas veces, no se le había formado ni un solo rasguño. No, esto no tiene sentido. Incluso Chang Mian se sorprendió. Las espadas estaban hechas para cortar cosas. Por eso había tantas técnicas para mejorarlo y derribar al oponente.
Ni siquiera es como si estuviera tratando con armaduras hechas por el hombre. ¿Cómo es esto? Tuk. La serpiente levantó bruscamente la cabeza ligeramente. Al mismo tiempo, Chang Miang, que estaba de cabeza, se elevó en el aire. Zarpazo. Chang Miang observó la figura de la serpiente mientras atrapaba su tobillo. ¿Por qué parece que sus ojos están sonriendo? No. Y la serpiente comenzó a mover violentamente su cuerpo hacia los lados. Explosión. Van uno van. Explosión. A la izquierda y luego a la derecha. ¡Ah! Chang Miang golpeó el suelo varias veces y cada vez gemía de dolor. ¡Maldita serpiente! ¡Tuk! En ese momento, la serpiente lo lanzó al aire y abrió la boca. Silbido. En el momento en que Chang Miang vio eso, miró la cola de la serpiente que había emergido a través del agua a la velocidad del rayo, cortando el aire, volando hacia él. Eso es demasiado. Silbido. El cuerpo de Chang Miang, que había sido golpeado con la cola, se movió como una bala de cañón. ¡Pah! Voló al agua y saltó sobre la superficie del agua como una piedra arrojadiza. Rebotó un par de veces y finalmente se estrelló contra el suelo. ¡Guau! Los discípulos del Monte Juan no se atrevieron a ver esto y cerraron los ojos. ¿Está muerto? Ah, de ninguna manera. Como si fuera a morir. No digas eso. Está muerto. Vamos a comprobarlo para asegurarme. Los discípulos y el señor del palacio corrieron hacia donde se había estrellado Chang Miang y cuando vieron su condición, todos cerraron los ojos. Está muerto. No creo que necesitemos ni siquiera construir una tumba. Feliz vida después de la muerte. Viviste una buena vida. Decir que estaba en otra condición cuando solo sus dos piernas eran visibles sobre el suelo era estúpido. El resto de su cuerpo había formado un cráter en el suelo. Ah, claro. Tiene que estar muerto. ¡Buah! Chang Miang de repente saltó del agujero en el que había estado. Ustedes no tienen conciencia. Ni siquiera el Lampa lo acepta. Lo entiendo. Chang Miang tenía sangre goteando por su nariz mientras miraba hacia arriba. No, esa serpiente tiene un deseo de muerte. Le era imposible aceptar ser derrotado por un animal. Y como tal, con su razonamiento arrojado por la ventana, Chang Miang gritó. Mocoso serpiente. Voy a hacer sopa contigo. ¿Qué puedes hacer? Ni siquiera una espada funciona en él. Ni siquiera él y funciona. ¿Cómo puedes hacerle algo? Ni siquiera rascó la balanza, ¿verdad? Gritó Chang Miang. Si no pude hacerlo antes, entonces lo haré realidad ahora. No hay nada en el mundo que sea imposible. Correcto, correcto. Pero primero límpiate esa hemorragia nasal, Chang Miang. Capítulo 227, ¿Quién tiene un dragón en su estanque? 2. Ah, mi orgullo está herido. Por una sucia serpiente. A la tierra. Escupir. Escupir. Chang Miang se apresuró a escupir la tierra en su boca. Cada vez que escupía tierra, la sangre brotaba de su nariz. Límpiate la nariz. ¿Es tan importante una hemorragia nasal? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué fluye así? Dios mío. Ese bastardo serpiente está matando humanos. Y Uezio, que lo miró, negó con la cabeza y sacó un pañuelo de su manga. Con él, se acercó a Chang Miang. Ah, está pensando en limpiar suavemente. SHH, SHHH. Ah. Yu Jiseol metió el pañuelo en la nariz de Chang Miang. Chang Miang trató de moverse, pero ella lo agarró del cuello y le metió la tela en la nariz. ¿Fue cariñoso o acosador? Con solo mirar la cara de Chang Miang dejaría en claro que no le gustaba. Chang Miang, que ahora tenía un pañuelo en la nariz, gruñó. ¡Uf! No hay lugar pacífico en ninguna parte. El señor del palacio de las bestias que miraba en silencio a los discípulos, abrió la boca. La pitón de sangre de escamas de tinta es la más peligrosa de las criaturas espirituales en Yunnan.
Al menos tiene una personalidad gentil. Pero causa daño cuando alguien entra en su territorio, por lo que es vicioso y desastroso. ¿Gentil? Correcto. Es dócil. Uf. Sin embargo, muestra una obsesión con su territorio. No tolera que otra persona toque ni una sola piedra o hierba. Por lo tanto, es casi imposible engañar a sus sentidos y sacar la hierba que necesita. Hablemos de lo que sucedió antes. Al final, significa que tienes que derrotarlo para conseguir la hierba. Correcto. El señor del Palacio de las Bestias asintió. Es lamentable tener que decir esto a los descendientes del Santo de la Espada de la Flor de Ciruelo que vinieron de las llanuras centrales, pero el Palacio de las Bestias no tiene solución a este problema. Tienen que resolverlo ustedes mismos. Después de eso, Bak Cheon se acercó a Chang Miang con una expresión seria. Chang Miang, creo que rendirse sería mejor. ¿Rendirse? ¿Quieres rendirte? Aquí no hay otro camino. Nuestras espadas no pueden herirlo, entonces, ¿cómo podemos lidiar con él? Tuviste suerte antes. Si hubieras tenido mala suerte, te habrías convertido en su comida. Cuac. Chang Miang emitió un sonido enfermizo, indicando que no le gustaba lo que había escuchado. En realidad, debería haber muerto. Si hubiera sido alguien que no fuera Chang Miang, habrían dejado limpiamente este mundo y habrían entrado en el inframundo. ¿Cómo es posible que existan esas cosas? Aparte de su gigantesco tamaño, lo más aterrador era la absurda dureza de sus escamas. A pesar de que Chang Miang había elevado su yi al máximo, no podía rascar una sola escala. El actual Chang Miang era lo suficientemente poderoso como para talar literalmente montañas. Eso significaría que las escamas de la serpiente eran más fuertes que las montañas. Chang Miang se rascó la cabeza. En primer lugar, el manejo de la espada como habilidad había sido creado para tratar con personas. Había sido pulido y entrenado durante siglos con la idea de cortar un cuerpo humano. En otras palabras, independientemente del manejo de la espada que pudiera realizar, todo carecería de sentido. Al final, ¿es fuerza lo que me falta? Correcto. No eres menos poderoso, pero este no es el momento. Tal vez después de regresar, podamos pensar en otra manera. Está bien. Volvamos ahora. ¿Cómo? Bak Cheon miró a Chang Miang con ojos sorprendidos. No. ¿Por qué estás siendo tan obediente? Regresemos al Palacio de las Bestias. Ah, tendría que haberlo oído todo. Si lo que me falta es fuerza, la aumentaré. Romperé la cabeza de esa maldita serpiente con esgrima. Chang Miang apretó los dientes. Si todavía fuera el santo de la espada de flor de ciruelo, podría haber golpeado a la serpiente con simples palillos si hubiera querido. Pero ya no era el santo de la espada. Y odiaba tener que lidiar con esto de una manera tan problemática. Uf, Sayung. Mi Sayung. Vivo en un lugar así. Chang Miang, que miró hacia el lago, murmuró. Volveré y te veré en un rato. Y luego se dio la vuelta y corrió hacia el Palacio de las Bestias. Ven conmigo. No, ¿qué más vas a hacer? Los discípulos del Monte Hua comenzaron a correr detrás de Chang Miang. El señor del palacio se rió de los niños. Gente tan divertida. Que no entre nadie. Bueno, idiota. Van. Chang Miang cerró la puerta de golpe y entró. Beak Cheon lo miró y suspiró. ¿Qué está tramando? Yun Jon miró a Bak Cheon y dijo. Aún así, es Chang Miang, ¿verdad? Es un tipo que siempre ha logrado encontrar una respuesta cuando había un problema. Pero, ¿cuándo ha encontrado simplemente la respuesta? Me preocupa que haga cosas raras. Es bastante natural para mí pensar eso en este momento. Estoy preocupado por el lugar donde va a hacer cosas raras ahora. Estoy preocupado por el Palacio de las Bestias de Nanman. Eso. Esto era cierto. Yun Jon miró a su alrededor. Cuando sintió las miradas de los soldados a su alrededor, sonrió torpemente y dijo. No podría haberlo pensado, ¿verdad? ¿Estará bien?
Bak Cheon suspiró profundamente, sabiendo que sus premoniciones estarían equivocadas. Chang Miang, que entró, sacó 2 cajas de madera. Uno era grande y el otro, pequeño. Sacó otra cajita pequeña. Luego cruzó los brazos y las piernas y se sentó allí. Respiró hondo. Es algo que hay que hacer al menos una vez. Sabía que ese día llegaría. Ahora era lo suficientemente fuerte como para parecerse a una sombra de su yo del pasado, pero aún no había alcanzado el nivel de un santo de la espada. Por supuesto, el actual Chang Miang todavía se cultivaba a un ritmo lento. Pero a medida que pasaban los días, sus responsabilidades aumentaban y cuanto más hacía algo, más enemigo se hacía. No había tiempo para que se lo tomara con calma como lo había hecho en el pasado. Incluso si comenzara a practicar de todo corazón ahora, le tomaría 30 años ponerse al día con su yo pasado. ¿Pero hay alguna garantía de que no vaya a pasar nada en esos 30 años? La secta del borde sur o la secta Gudan podrían venir y atacar el monte Hua. Tal vez incluso la secta demoníaca podría revivir de nuevo. Y si tenía mala suerte, podría ser devorado por una criatura espiritual. No importaban las circunstancias, tenía que superarlo. Para ello, necesitaba fortalecerse. Solo entonces el monte Hua podría volverse más fuerte. Al final, depende de mis fuerzas. Casi había terminado de modificar su cuerpo con las artes marciales que había estado practicando. Ahora, con sus experiencias pasadas, naturalmente sería capaz de desplegar las artes marciales que había utilizado en el pasado. Pero antes de que pudiera hacer eso, necesitaba una última cosa. Entonces, Chang Miang suspiró y miró las cajas de madera frente a él. Clic. La primera caja que abrió fue la grande. En su interior estaba la píldora de vitalidad del alma que había robado a la fuerza de Jaiun-Yon. Chang Miang lo miró con ojos brillantes y brillantes. Luego abrió el segundo. Era más pequeño que el primero, pero se veía más lujoso. Clic. Tan pronto como se abrió la segunda caja de madera, un olor apestoso comenzó a flotar por la habitación. La píldora era un objeto redondo y negro con una sensación ominosa. Esto fue parte del legado de la familia Tang, la píldora del veneno celestial. Se decía que la píldora del veneno celestial era uno de los mejores productos de alquimia del mundo. Originalmente, no era algo que los forasteros pudieran recibir, pero Tang Gunak se lo había dado a Chang Miang. A diferencia de la ominosa luz negra que parecía evidenciar sus efectos nocivos, la píldora en realidad mejoró el interno. Aquellos que lo tomaran ya no serían envenenados, y el daño también se reduciría mucho. Si es algo que desarrolla resistencia al veneno, entonces. Off. Chang Miang respiró hondo. Y miró la caja más pequeña. A diferencia de las otras 2 pastillas, la tercera era diferente. No había forma de que Chang Miang, que había alcanzado un nivel tan fuerte en el pasado, no pudiera manejar las otras píldoras. El problema era el tercero. Quack. Incluso Tang Gunak había dudado en dárselo. Chang Mong abrió la caja con cuidado. A diferencia de las cajas anteriores que tenían píldoras inmediatamente dentro del contenedor, esta tenía una pequeña botella de jade blanco. Respiró hondo y abrió la tapa de la botella. Silbido. Tan pronto como lo abrió, el aroma que provenía de él le hizo cosquillas en la nariz. Era ligeramente dulce y refrescante. Y se sentía más puro que la mayoría de los medicamentos solo en términos de fragancia. Pero una persona no debe dejarse engañar por el olfato al administrar esta píldora. Lo que había en esto no era más que veneno. Eso también, un veneno extremo que se llamó las lágrimas de la belleza. Off. Chang Miang miró la botella y luego la olió. Quack. Tan pronto como lo olió, inmediatamente se preguntó si tenía que ir tan lejos. ¿Puedo confiar en él? Viejos recuerdos vinieron a su mente. Jung taoísta. ¿Qué? ¿Sabes cuál es la mejor píldora de las llanuras centrales? Chang Miang frunció el ceño ante la pregunta. Sin embargo, Tang Bo era alguien que normalmente solía preguntarle cosas similares con regularidad. ¿La píldora de vitalidad del alma? ¿La píldora del sol celestial?
Incorrecto. Ni siquiera son pastillas. ¿De qué estás hablando? Al ver la expresión en el rostro de Chang Miang, Tan Bo se rió y sonrió. La mejor píldora del mundo está en realidad en nuestra familia. Conozco la píldora del veneno celestial, pero es inferior en comparación con las píldoras de otras sectas. Seguro que es una píldora que usa veneno como medicina, pero eso es todo. Uf. Tan Bo parecía no tener nada que decir. De todos modos, no es eso. La mejor píldora se llama lágrimas de belleza. ¿Lágrimas de belleza? ¿No he oído hablar de él? Eso es lo que se espera. Porque es un veneno con el que es difícil lidiar incluso para nuestra familia. ¿Un veneno tan fuerte en un elixir? Parece que te han golpeado tanto estos días que tus palabras parecen estar desordenándose. ¿Cuándo me golpearon? Todos los golpes que recibí fueron de ti. Chang Miang se levantó y obligó a Tan Bo a retirarse. Bueno, eso no significa que me detendré. Chang Miang sonrió y se sentó. Sigue. Estas lágrimas de belleza no son más que una combinación de muchos venenos en el mundo. ¿Todavía me parece el peor veneno? No, no es tan malo. Tan Bo sonrió. En realidad, el veneno se hizo porque pensamos que nos daría un veneno increíble que no se podía curar, pero no mostró el efecto que esperábamos. Los diferentes venenos terminaron neutralizándose entre sí y no tuvieron efectos extremos. El santo de la espada de la flor de ciruelo, Chang Miang, miró a Tan Bo. ¿Y la conclusión? Jung taoísta. ¿Qué es la energía? Correcto. Sí. Pero los animales y las plantas solo tienen y en un tamaño apropiado. Pero, ¿no son los guerreros capaces de reponer el y sin cesar en sus cuerpos? Correcto. Pero entre los animales hay criaturas que pueden contener y. Se les llama criaturas espirituales. Tales animales tienen su propio lugar interno en su cuerpo y van más allá de los límites de otros animales. No digas cosas obvias y dime cuál fue el resultado. Ya casi llego. Pero las criaturas espirituales no son las únicas cosas, aparte del guerrero, que pueden contener y. El veneno también puede contener y. Tan Bo sonrió. Cuando una bestia no venenosa posee y, se convierte en una criatura espiritual. Pero cuando un animal venenoso tiene y, se convierte en y envenenado. ¿Y envenenado? Sí. De lo contrario, el veneno no puede detenerse y continuará convirtiéndose en más veneno. En otras palabras, el veneno de una criatura venenosa no es más que el y que ha acumulado a lo largo de su vida. Chang Miang tituló su cabeza. Suena a mierda de perro. Entonces, en nuestra familia, hemos tratado de absorber el veneno de tales criaturas venenosas. Intentamos dirigir un montón de venenos a un solo lugar y usarlo como y para nosotros mismos. ¿Y qué pasó? Todos murieron. ¿Qué ha sido eso, idiota? Cuando Chang Miang apretó el puño, Tan Bo agitó la mano y dio un paso atrás. No. Escucha hasta el final. Hasta el final. ¿Escuchas esta mierda? Porque esto no es una tontería. Fracasó, pero funcionó. ¿Cómo puedes saber eso? La gente murió. Tan Bo se rió entre dientes. Los miembros de la familia Tang se apresuraron a someter a un sobreviviente que se había vuelto loco con el veneno mezclado, pero todos fueron golpeados y arrojados. Debido a la repentina fuerza y tenacidad de ese hombre, la secta casi colapsó. Esto sucedió hace 200 años, por cierto. Por supuesto, más tarde descubrimos que debido a que no había resistido el veneno y lo había aceptado en su cuerpo, había proporcionado un y muy limpio a la persona. También tuvo otro efecto. Podría usarse para obtener una gran cantidad de y que no se puede comparar con ninguna otra píldora. Puede que las lágrimas de la belleza no sean el mejor veneno del mundo, pero pueden ser la mejor píldora del mundo. Puede purificar cualquier cosa. Chang Miang respiró hondo. Entonces, ¿cómo exactamente el veneno purifica el cuerpo? No lo sé. Si lo supiera, ¿sería así? Ya me habría bebido un cuenco e incluso te habría roto la espalda.
Ah, no. Eso fue un error. ¿Descanso? ¿Atrás? Chang Miang sonrió mientras se levantaba de su asiento. Jajajaja. Tan Bo retrocedió lentamente. Vaya. Terminemos con esto hoy. Chang Miang voló hacia Tan Bo sin demora. Jung taoísta. Jung. No era mi intención. Ah, bastardo. Está bien que los taoístas golpeen a la gente así. Ah. Perdóname. Jung. Él. Idiota. Chang Miang, que recordó los recuerdos del pasado, suspiró mientras miraba la botella que tenía en la mano. Parece que estoy atado a mi pasado. Ahora. ¿Debería comer esto o no? Capítulo 228. ¿Quién tiene un dragón en su estanque? 3. Chang Miang se lamió los labios y miró la botella. Lamentablemente, aunque Tan Bo era alguien que decía tonterías cuando se trataba de comer, nunca mintió. Por lo tanto, las posibilidades de que sus palabras fueran ciertas eran bastante altas. Quack. No hay absolutamente nada de malo en la teoría. Tan Bo había mencionado que ya había habido un caso de aumento masivo de Yi interno después del consumo del veneno. Por supuesto, también había dicho que la persona no podía manejar el Yi venenoso dentro de su cuerpo y había muerto finalmente. La clave es si podemos purificarlo después de aceptar el Yi venenoso. Básicamente, la forma en que uno normalmente lidiaba con el Yi venenoso o el veneno dentro del cuerpo era descargarlo fuera del cuerpo. Lo moverían a un rincón específico del cuerpo a través del cual podrían liberarlo al exterior más tarde. Incluso si se purifica, el veneno tiene que ser descargado. Después de todo, las personas generalmente tendían a no absorber algo como veneno en sus cuerpos. Entonces, ¿cómo podría hacer algo loco como ingerir y envenenado? Pero Tan Bo le había dicho que tomara la bebida, le había dicho cómo manejar el Yi venenoso dentro del cuerpo y purificar el Yi después de que se hiciera. Había especificado que en lugar de liberarlo afuera, tenía que purificarlo dentro de él. Funcionará. Tiene que funcionar. Chang Miang negó con la cabeza. No estoy bromeando. Creo que vale la pena intentarlo, especialmente por ti, Jung. ¿No es la mayor característica de los taoístas purificar las cosas? Es imposible para nosotros, la gente Tang, hacer ya que ya estamos acostumbrados a tener veneno dentro de nuestros cuerpos, pero si alguien como tú lo hace, puedes manejar el Yi y purificarlo sin liberarlo afuera, ¿verdad? Incluso puedes romper la cabeza de Heavenly Demon. ¿Y si me muero? Eso sería lamentable. Pero sería un sacrificio valioso. Por supuesto, Tan Bo fue golpeado después de eso. Él y de un taoísta. Chang Miang no se sentía bien. Se habían cumplido todas las condiciones requeridas para que lo hiciera. Tenía la bebida frente a él. Sabía que al ingerirlo, el Yi en su cuerpo aumentaría. Junto con eso, incluso ganaría resistencia al veneno. Y el Yi de Chang Miang. Ya había confirmado después de practicar en la familia Tang que en esta vida, su Yi era mucho mejor que los venenos utilizados por la familia Tang. Esto era algo que Chang Miang no intentaría en el pasado. En otras palabras, nadie se atrevería a hacer esto. ¿Y si había alguien que pudiera hacerlo? Con y puro mejor de lo que era en el pasado, y la capacidad de operar ese y mejor que el santo de la espada de flor de ciruelo del pasado, solo estaba Chang Miang. Si otras personas intentaran hacerlo, morirían en el momento en que se pusieran el veneno en la boca. Chang Miang finalmente agarró las 2 píldoras. ¿Necesito tomarlo? Si no, tíralo. Aunque la única razón por la que iba a hacerlo ahora era por el bastardo de la serpiente, había estado pensando en esto durante mucho tiempo. Entonces, incluso obtuvo esta bebida de la familia Tang. Pero antes, no era capaz de decidirse y tomarlos, pero ahora tenía la oportunidad perfecta. Prefiero morir antes que seguir con esta mierda. Chang Miang extendió audazmente su mano y tomó la píldora de vitalidad del alma y la píldora de veneno celestial. Sin demora, se metió las 2 pastillas en la boca. Ah. Tan pronto como las píldoras entraron en su boca, se derritieron en un instante y bajaron por su garganta. Vaya.
Sentía el estómago caliente. Pero entonces, por un momento, la sensación de calor se detuvo. ¿Eso fue todo? Incluso Chan Miang estaba preocupado por la falta de reacción de su cuerpo. Había comido 2 pastillas, tal vez necesitaba un par más de las píldoras Soul Vitality, tal vez unos pocos más y luego habría. Ah. Chan Miang frunció el ceño. Desde cuando me convertí en un cobarde. Se dice que cuando una persona envejece, se vuelve cobarde. Ah, pero yo soy joven. ¿De qué puedo tener miedo cuando soy joven? En cualquier caso, hay un límite en el número de píldoras de vitalidad del alma. Cuando lo tuvo por primera vez, se sintió renovado, pero eso fue todo. La píldora de vitalidad del alma no tuvo el efecto de multiplicar el y dentro del cuerpo. Si eso fuera posible, ¿no serían todos los discípulos de la secta Shaolin los mejores discípulos del mundo? Además, a cambio de crear el y claro y puro, ¿no tuvo Chan Miang que intentar una y otra vez generar una cantidad muy pequeña después de eso? Al final, la píldora de vitalidad del alma fue una solución para el Monte Hua, en lugar de para Chan Miang. Tenía que hacer algo si no quería pasar años de su tiempo esperando que su y puro se generara normalmente. Una vez tomada su decisión, se sentó con las piernas cruzadas. Primero, tuvo que construir una base sólida. Graznar. Se oyó el sonido del agua corriendo por su cuerpo. Las píldoras que ahora se habían derretido en su estómago estaban creando un río de y que fluía por su cuerpo. No debería absorber esto. No es el hilo que era importante ahora. Este y tiene que ser conservado para que pueda actuar como un medio para ayudarlo a absorber el y de las lágrimas de la belleza y proteger su cuerpo de su veneno. Tengo que concentrarme en mi dantian. Chan Miang usó el y de las 2 píldoras para rodear su dantian y abrió los ojos. Abrir los ojos en medio del cultivo del y sería imposible para otros. Esto fue posible para Chan Miang solo porque ya había pasado el nivel normal. Está bien. Chan Miang gimió y agarró la botella frente a él. Si muero, Tang Bo, estás muerto. Ya estás muerto, pero vendré a matarte de nuevo. Me aseguraré de que incluso los muertos puedan morir de nuevo. Luego tragó la bebida y cerró los ojos. ¿Te parece bien? Las lágrimas de belleza que habían fluido en su estómago no se movieron ni causaron ninguna reacción. Solo había una leve sensación de que algo fluía. ¡Pah! Aquí viene. Chan Miang estaba aterrorizado y elevó su y. El y venenoso del líquido se estaba extendiendo por su cuerpo muy rápidamente. Incluso Chan Miang estaba asustado por su ritmo. Esto. Cuando luchaba contra Tang Bo, u otras personas fuertes en su vida anterior que lo usaban, el único veneno que le había llegado era de ataques de largo alcance o de sus armas. ¿Y qué tan fuerte era? En el mejor de los casos, habría sido una centésima o incluso una milésima parte de la cantidad que tenía la botella. Solo eso habría sido suficiente para matarlo. Pero como había bebido todo el veneno directamente sin siquiera diluirlo, era natural que lo estuviera pasando mal. ¿Fue demasiado? A lo mejor debería haberme tomado la mitad. ¿Por qué es que, independientemente de si es alcohol o veneno, siempre me lo trago de un solo trago? Ah, Sayong, por favor, arregla mi hábito. ¡Pah! El y venenoso se estaba extendiendo rápidamente por su cuerpo. Chan Miang estaba tan aterrorizado que elevó su y para proteger a su dantian. Tengo que tener cuidado. Tengo que purificarlo y absorberlo. No se trata de purificar y liberar. Apretó los dientes y comenzó a hacer circular su y. Su siguiente paso sería asegurarse de que no soltara el veneno fuera. ¿Qué clase de veneno es? Estaba a rebosar. Era como verter agua envenenada en una jarra llena de agua normal. El veneno en su interior seguía multiplicándose. Parecía que iba a explotar. Golpe. Chan Miang abrió los ojos. Sobresaltado, volvió a cerrarlos con fuerza. ¿Qué acabo de ver? Sin creer lo que había visto, Chan Miang abrió los ojos para confirmarlo. No lo vio mal. Su cuerpo, que ahora estaba teñido de negro, comenzaba a hincharse. Un cerdo negro.
La ropa que llevaba puesta no podía con su cuerpo hinchado y se rompía aquí y allá. Rápidamente volvió a cerrar los ojos y se concentró. Si esto continuaba sucediendo, su cuerpo explotaría y moriría antes de que pudiera recuperar su fuerza interna. Apúrate. El I que fluía a través de él comenzaba a calentarse. El I puro dentro del dantian de Chang Mian comenzó a devorar y purificar el I envenenado que lo rodeaba. El impulso de los eventos que sucedían dentro del cuerpo de Chang Mian era tan grande que era como si hubiera explotado una presa. Sin embargo, el I venenoso no pareció disminuir. Tal vez el I venenoso se había dado cuenta de que otras partes del cuerpo de Chang Mian estaban intactas o se había dado cuenta de que el I venenoso cerca del dantian estaba desapareciendo. Así que corrió hacia el dantian de una vez. Necesito detenerlo. El I de la píldora del veneno celestial y la píldora de vitalidad del alma que estaba alrededor de su dantian bloquearon el I del veneno. Kang, explosión, Van. Sentía como si su cuerpo estuviera implosionando desde adentro. Se aseguró de hacer todo lo posible para mantenerse concentrado y comenzó a purificar el I venenoso en I puro y lo canalizó de regreso a su dantian. ¡Wow! Incapaz de soportar el retroceso de su cuerpo hinchándose tan repentinamente, los vasos sanguíneos del cuerpo de Chang Mian comenzaron a estallar finalmente. Su nariz y boca comenzaron a brotar sangre. Y la sangre que goteaba sobre el suelo hacía ruidos chisporroteantes. A pesar de que estaba purificando el I, no había fin para el I envenenado. A ver si ganas tú o gano yo. Chang Mian soportó el dolor y comenzó a esforzarse más. Los ojos ansiosos de los discípulos del monte Hua que estaban frente a la habitación habían cambiado de expresión. ¿No sientes algo? De repente me siento raro, algo parece estar mal. Sintiéndose preocupado, Yogu abrió la boca. ¿Echamos un vistazo? Nos dijo que no entráramos. Pero no nos dijo que no miráramos, ¿verdad? Bak Cheon sonrió alegremente y asintió con la cabeza. Gran Laguna. Has crecido mucho. Todo es gracias a Sasuke. Correcto. Depende de ti manejarlo, y no hay necesidad de que yo te detenga. Anímate y hazlo. Pero los dos permanecieron en silencio durante un rato sin moverse. Y Hogul dijo. Sasuke. Tu personalidad también ha cambiado mucho. Aunque odiaba escuchar eso, Bak Cheon aceptó con calma las palabras de su Sahil. La olla llama a la tetera negra. Bueno, cualquiera está obligado a quedar manchado cuando está al lado de Chang Mian. Tu personalidad también cambiará. Me alegra saberlo, pero no pierdas el tiempo y compruébalo. Sí. Hogul murmuró mientras caminaba hacia la habitación de Chang Mian. No me escuchará, ¿verdad? Chang Mian definitivamente habría notado que se estaban acercando a la habitación. Sin embargo, dado que no había habido gritos provenientes de la habitación, debe haber estado ocupado haciendo otra cosa. ¿Qué demonios está haciendo para estar tan perdido? Yogu se movió hacia adelante e hizo un agujero en la ventana con el dedo. No habría sido de buenos modales que hicieran un agujero en la puerta del Palacio de las Bestias, pero hacerlo en una ventana le pareció mucho mejor a Yogu. Respiró hondo y comenzó a usar el dedo. Hogul, que había estado mirando dentro de la habitación, rápidamente se dio la vuelta. Y sonrió. Sasuke. ¿Qué es? ¿Qué está haciendo ese mocoso? No tengo idea de lo que está haciendo. Pero parece que tenemos que escapar. Más rápido. Yogu comenzó a correr tan pronto como dijo eso y el resto de ellos comenzaron a correr detrás de él. Bak Cheon ya había pasado junto a Yogu y preguntó mientras miraba hacia atrás. Pero, ¿de qué estamos huyendo? ¿Esa habitación? ¿O el Palacio de las Bestias? No sé, solo corre. No, dime lo que estamos corriendo. Fue entonces. Es una vergüenza. Bak Cheon se dio la vuelta. No. Todo el palacio que contenía la habitación de Chang Mian comenzó a temblar. El rostro de Bak Cheon se había puesto pálido mientras miraba temblando al costado del palacio. Ese loco. Esta es la bestia.
¡Bang! Antes de que pudiera terminar, se produjo una explosión. Todo el costado del palacio se hizo añicos. ¿Qué? Eso. Olvidándose de huir, todos se detuvieron y miraron hacia atrás a la escena. Todos vieron una esfera negra. Había un gigantesco vórtice negro frente a ellos. Parecía apropiado llamarlo un dragón malvado que se elevaba hacia el cielo sin cesar. ¡Bang! ¡Bang! El viento creado por el vórtice tenía un ímpetu que parecía absorber todo en el mundo. ¿Qué demonios hizo él en la habitación para que esto sucediera? Esto es, de verdad. El color de este vórtice negro comenzó a cambiar gradualmente. Como si estuviera liberando su fuerza en el mundo, el vórtice negro primero se volvió gris y luego se convirtió en una luz blanca pura y finalmente se volvió transparente. ¡Bah! Sin embargo, los fuertes vientos a su alrededor no se calmaron en lo más mínimo. No, se estaba volviendo más rápido y más feroz. Parecía que iba a absorber todo, y en un momento dado, incluso el cuerpo de Hogul comenzó a flotar en el aire. ¡Ah! Sí, amarillo. Los discípulos agarraron apresuradamente los tobillos de Hogul y lo tiraron al suelo. ¡Ah! Pero el cuerpo de Yoguo, que estaba siendo arrastrado por el viento, revoloteó como una muñeca de papel. ¡Ah! Maldita sí. Chang Miang, bastardo. Por favor, deja de hacer esas cosas. Era lo único que se le ocurría. Aunque ni siquiera sabía si Chang Miang podía escuchar sus palabras. Puh. Bak. Aak. Las bestias alrededor del palacio que habían saltado en estado de shock no pudieron manejar la fuerza del vórtice y fueron absorbidas por él. Bak Cheon terminó mirando hacia arriba y gritó. Que alguien detenga a ese bastardo. ¿Quién? ¿Quién puede detener a ese bastardo, Sasuke? Finalmente, en medio de esa vorágine, se pudo ver la figura de Chang Miang. Se había elevado en el aire con las piernas cruzadas. Y como si estuviera cultivando y, se veía muy sereno y tranquilo. Parecía tan jodidamente tranquilo que los discípulos querían darle un puñetazo en la cara. Aprieta. Estruendo. Para empeorar las cosas, los techos del edificio cercano estaban siendo arrancados. En este punto, todo el palacio se convertiría en un desastre si se permitía que esto continuara. ¡Bang! Un aterrador explotó en todas direcciones con el sonido de una gran explosión. ¡Acá! Ya, bastardo. Los discípulos del Monte Hua quedaron atrapados en esta tormenta y todos fueron lanzados por los aires. Zarpazo. Estado. 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 Los discípulos del Monte Hua, que fueron azotados por el viento, gimieron. De repente, el vórtice que había estado ocupado tratando de absorber cosas en él ahora estaba liberando y en el mundo, como si estuviera tratando de volar el mundo entero. Bueno, no pasaba nada, excepto que los edificios se destrozaban y las bestias huían en fea. Esto es malo. Los discípulos del Monte Hua estaban en estado de shock al ver los alrededores en ruinas. Fue entonces. Paso. 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 Un hombre caminó lentamente a través del polvo flotante. Chang Miang, que parecía ser la persona más feliz del mundo en este momento, sonrió al ver a los discípulos del Monte Hua. Ahora vamos a atrapar a ese bastardo serpiente. Nosotros somos los que hemos sido atrapados, bastardo. Por favor, haz las cosas con jodida moderación. Capítulo 229, ¿Quién tiene un dragón en su estanque? 4. Ya, mocoso. Gritó Bak Cheon con una cara enojada. ¿Qué? Pero a Chang Miang no pareció importarle. Bak Cheon, que estaba enfurecido por esto, comenzó a tartamudear. No. Mocoso. Por ahora, Vamos por ahora. ¿Qué? Vístete. Tu ropa. Chang Miang bajó la cabeza y miró el cuerpo. Todavía tengo ropa interior, ¿cuál es el problema? Bak Cheon se rascó la cabeza.
A pesar de que todavía tenía su ropa interior, Chang Miang mostraba el resto de su cuerpo. Solo tenía un pedazo de tela que cubría su parte más importante. Por supuesto, sus músculos eran lo suficientemente buenos como para poner celosos a alguien, pero al menos tenía que usar un pantalón. Independientemente de cómo se sintiera, era vergonzoso para el resto de las personas que lo veían. Tenemos a Gu con nosotros. A Bak Cheon le preocupaba que los ojos de Yu Jiseol se mancharan con esta visión. Pero ella parecía tranquila. Miró a su alrededor con calma sin decir una palabra y recogió un trozo de tela que encontró. Luego fue a Chang Miang. Ponte esto. Oh, como se esperaba de nuestro Sagu. Eres feo. Gracias. Gracias por las lágrimas en nuestros ojos por el espectáculo que nos has mostrado. Chang Miang, sin embargo, simplemente tomó con calma la ropa de Yu Jiseol, encogiéndose de hombros. Ahora puedo vencer a ese mocoso serpiente. Vamos a buscar la hierba. Cuando Yun Jon escuchó eso, suspiró. Chang Miang. La serpiente no es el problema en este momento. ¿Por qué? Fue entonces. ¿Qué es esto? ¿Qué loco bastardo hizo esto? Con fuertes gritos, los soldados del Palacio de la Bestia corrieron al lugar en ruinas. Sus rostros estaban rojos de ira. Son los descendientes del santo de la espada de la flor de ciruelo, así que los tratamos como invitados con todo nuestro corazón. Parece que quieren morir. Todos los soldados se enfurecieron al verlo y siguieron gritando. Una vez que comenzaron a gritar, más y más personas se unieron. Chang Miang sonrió torpemente mientras miraba a su alrededor a los edificios destrozados. Todo el lugar parecía como si allí hubiera ocurrido una guerra. No fue intencional. ¿Esas palabras realmente resolverían tal situación? Bak Cheon suspiró y trató de hablar. Esto era algo que Chang Miang hacía, pero él era el que estaba a cargo de esta fiesta. Primero tuvo que dar un paso al frente y disculparse. Pido disculpas. Pero entonces Chang Miang lo agarró por el hombro y lo tiró hacia atrás. Sasuke, yo me encargaré de esto. Obviamente fue solo un ligero tirón, pero el cuerpo de Bak Cheon voló hacia atrás como si hubiera sido expulsado de un cañón. Zarpazo. Rebote. Rebote. Bak Cheon rebotó como una piedra arrojadiza en el agua y tembló. Chang Miang miró su mano con rostro tembloroso. Y se rascó la nuca mientras sonreía torpemente. Lo siento. Todavía no me he acostumbrado. Quack. Bak Cheon, que se levantó del suelo, miró a Chang Miang con los ojos rojos. Ven aquí. Mueres hoy. Tienes que morir. Solo Sasuke morirá. Basta con ver esto. Yo me encargaré de todo esto. Mierda. Sasuke, cálmate. No es siempre así. Cálmate. Hogul y Yun Jon se apresuraron a agarrar a Bak Cheon, que se estaba preparando para una pelea. A Chang Miang no le importó y dio un paso adelante para enfrentar a los soldados. Su número había crecido lo suficiente como para formar una multitud considerable. Y todos miraron a Chang Miang con ojos fríos. ¿Eres tú el que hizo esto? ¿Cuál? ¿El que destruyó todo el lugar? Debes estar bromeando ahora. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Qué? ¿Vas a negar que destruiste el edificio? Al escuchar eso, Chang Miang se rió. ¿Alguien aquí ha visto esto? Era una mentira típica, pero no funcionó. Lo vi. Un soldado se adelantó. Lo vi. Lo vi con mis propios ojos. Un círculo negro se elevó hacia el cielo como un tornado, y el viento que provenía de él lo arrastraba todo. Así que ni se te ocurra poner esas excusas. ¿Cómo? Chang Miang miró al hombre con ojos sorprendidos. ¿Un tornado? Sí. El rostro del hombre se estaba poniendo rígido, pero continuó. Explícalo.
Si no lo explicas correctamente, incluso si son descendientes del santo de la espada de flor de ciruelo, no podrán escapar del castigo. Eso es hasta que el santo de la espada de la flor de ciruelo viene aquí directamente. ¿Vienes aquí directamente? Soy el santo de la espada de la flor de ciruelo. Chang Miang suspiró y continuó. Entonces, si no logramos explicarlo, ¿nos golpearán? Si tenemos que hacerlo. ¿Pero no es extraño? El soldado inclinó la cabeza. ¿Qué es lo extraño? Dijiste que había un tornado en el aire cerca de esa parte del edificio. Correcto. ¿Lo logré? ¿Puede un humano hacer eso? Cierto. ¿Puede un ser humano hacer eso? Chang Miang negó con la cabeza y continuó. Cuando se levanta un tornado y un edificio se hace añicos, ¿no es de sentido común preocuparse normalmente por las personas que estaban dentro del edificio? Pero aquí estás, tratando de echarme la culpa a mí. ¿Qué? El soldado guardó silencio. No, si lo pensaron un poco, en realidad tenía sentido. ¿Podría un ser humano crear un viento así? No. Y hay otra cosa extraña. ¿Qué? Digamos que yo sí lo creé. Chang Miang fingió mirar a su alrededor. Entonces, ¿estás diciendo que vas a golpear a la persona que creó tal tornado con tus propias manos? ¿Es que estás cuerdo? El soldado guardó silencio. No se equivoca. Si esta situación realmente fue orquestada por el joven discípulo del Monte Hua, entonces tenía que ser alguien que trascendiera el sentido común. No sería fácil atrapar y encarcelar a una persona así. Al menos. ¿Qué es esto? Una voz rugiente llenó el lugar de repente. Mi señor. Saludos al señor. Los soldados y guardias que lo vieron cayeron al suelo. Los discípulos del Monte Hua también se inclinaron al ver al hombre. Los soldados y los guardias miraron al señor. Mi señor. Esta gente. Silencio. El señor del Palacio de las Bestias levantó la mano y detuvo al guardia para que no dijera nada. Y luego, con ojos sorprendidos, se acercó a Chang Miang. Zarpazo. 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 El suelo vibraba con cada paso que daba, y cada vez que su pie tocaba el suelo, parecía que las bestias a su alrededor iban a rebotar. Zarpazo. Pronto, el señor del Palacio de las Bestias se acercó a Chang Miang y lo fulminó con la mirada. Niño. Sí. La cara del hombre estaba roja. A diferencia de antes, su voz era más un gemido mientras miraba a Chang Miang. ¿Lo lograste? Hasta cierto punto. Supongo que puedo decir que mi interno ha aumentado un poco. ¿Extensión? Sí. Sobre esto de esto. El rostro del señor del Palacio de las Bestias se contorsionó. El hombre temblaba como si no pudiera soportar lo que acababa de escuchar. Luego, le dio una palmada en el hombro a Chang Miang. Cuajajaja. Hasta aquí. Correcto, bueno. Pueden pasar muchas cosas. Jajajajajaja. Muñeca. 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 Cada vez que las manos se estrellaban contra el hombro de Chang Miang, se escuchaba un crujido. ¿Voy a morir aquí? ¿De verdad está enfadado conmigo? Cada vez que su mano tocaba el cuerpo de Chang Miang, el dolor lo recorría. Para cuando terminó la risa del señor del palacio, Chang Miang había sido medio clavado en el suelo. El hombre sonrió como si eso también le pareciera interesante y levantó a Chang Miang. Correcto. Este tipo de logro requiere beber. Los rostros de los soldados palidecieron. Señor. Son pecadores que destruyeron el palacio. Necesitan ser castigados. ¿Qué? Gritó el señor del palacio. ¿Quieres castigar a nuestros invitados por volar un pedacito del palacio? ¿Desde cuando la gente de mi Palacio de la Bestia se convirtió en gente tan barata? Seres patéticos. Los hombres rápidamente inclinaron la cabeza ante sus palabras. En ese momento, Chang Miang sacó la lengua para burlarse de los soldados. Esto hizo que los soldados lo odiaran aún más.
Ah, tengo muchas ganas de pegarle a ese bastardo. Bueno, vino como invitado. Si tan solo puedo arrancar algunos dientes de esa boca suya, moriré en paz. ¿Cómo puede tener una personalidad tan desordenada a pesar de ser descendiente del santo de la espada de la flor de ciruelo? Por supuesto, si hubieran conocido a la versión anterior de Chang Miang, se darían cuenta de que los dos eran exactamente iguales. Sin embargo, la historia y el carácter del santo de la espada estaban embellecidos, por lo que no lo sabían. Si nuestros huéspedes logran crecer en el palacio haciéndolo explotar, no podemos no celebrarlo. ¿Qué? Ju. Este pequeño bastardo. Ah, señor, no te enojes demasiado. Nuestro señor tiene un corazón tan grande. Ah, claro. Y nos equivocamos. ¿Incorrecto? ¿En qué te equivocaste? Esas cosas pueden pasarle a un guerrero cuando practica. También reventé salas de entrenamiento cuando era joven. Jeje. Derecha. Ya veo. Los rostros de los soldados eran un desastre. ¿Cómo puede el señor llevarse tan bien con estos extraños que conoció hace solo unos días? ¿Y preferirlos a los soldados y guardias con los que había estado durante una década? Está jugando la carta del niño. No es joven para que le llamen mocoso. Solo con mirarle la cara me dan ganas de matarlo. Todos los soldados suspiraron al ver a los discípulos del monte Hua. Mientras tanto, los discípulos no los miraban a los ojos. Los dos grupos suspiraron. Ja 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 ja. Vamos a hacer una fiesta. No. Ahora no. El señor del palacio tituló su cabeza. ¿Ahora no? Primero, tenemos que atrapar a ese bastardo serpiente. Y luego vamos a tomarlo como bocadillo por la noche. ¿Estás hablando del pitón de sangre con escamas de tinta? Sí. Sí, pero ten cuidado. Al fin y al cabo, es una criatura espiritual. Cierto, una serpiente. Correcto. Un hombre debería tener tanto orgullo. Está bien. Haz un pastel. Ja ja ja. Los suspiros vinieron de todos lados mientras escuchaban a las dos personas. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Te pregunto, ¿qué hiciste? Ah, ¿eso? Chang Miang, que se dirigía al estanque divino, sonrió ante las palabras de Bak Cheon. Aumenté un poco mi... He crecido un poco. Un poco. Bak Cheon levantó la cabeza y miró al cielo, que estaba oscurecido por los árboles. Oh, Dios mío. Por favor, haz algo. ¿Qué tipo de pequeño crecimiento de interno puede lograr eso? ¿Cómo pudo derribar un edificio? ¿Y las bestias también? ¿Debería preocuparse por el rápido crecimiento de Chang Miang? ¿O se suponía que debía sorprenderse de que fuera capaz de ganar tanta fuerza para luchar contra la serpiente? Por favor. Por favor. Muéstrame un camino. Bueno, no aumentó tanto como pensé que lo haría, pero es bueno que no me haya muerto por hacerlo. ¿Es posible morir mientras se aumenta el interno? Fue un poco arriesgado esta vez. Ya no lo sé. Ya no sé una puta cosa. Bak Cheon suspiró y murmuró algo. Sin embargo, Chang Miang no le prestó atención y continuó caminando derecho. Era peligroso. El veneno y él habían superado con creces sus suposiciones. Un pequeño error. Si su control de Yi hubiera sido un poco más dócil, su cuerpo habría explotado y habría muerto. Pero Chang Miang logró purificar las lágrimas de la belleza y las había absorbido. TCH. Tuve la suerte de absorberlo. La cantidad inicial de Yi era enorme, pero lo que podía absorber en el cuerpo no era ni siquiera una fracción del original. Afortunadamente, dado que la gran cantidad de Yi ya estaba dando vueltas alrededor de su cuerpo, con solo el poco Yi interno que había extraído, pudo crear un Yi interno mucho más puro. Le faltaba en comparación con lo que tenía en el mejor momento de su vida pasada, pero con esto, no tendría que sufrir por un tiempo. Entonces, lo primero es lo primero. Miró a izquierda y derecha. Y luego divisó el lago. Te haré saber el precio de tocar las cosas de otras personas. Chang Miang.
Al menos di la verdad. Estás tocando sus cosas. No nos hizo nada. Los discípulos del monte Hua suspiraron. Allá voy. Chang Miang sacó su espada y saltó al estanque sin demora. Ya. Esa espada fue cortada. Está bien. Chang Miang descendió del aire y agitó la mano. Sal fuera, mocoso, gritó. Fue entonces. Había una onda muy pequeña en el lago tranquilo, y pronto, la serpiente emergió, revelando su tamaño gigantesco. SHHHHH. Sus ojos saltones estaban salpicados de rojo, y sus escamas negras parecían aún más amenazadoras cuando miraba a Chang Miang. Te mueres hoy. Chang Miang escupió en el suelo y agarró su espada mientras corría hacia la serpiente. ¡Quack! La serpiente también corrió hacia Chang Miang, silbando agresivamente como si le estuviera gritando. Capítulo 230, ¿Quién tiene un dragón en su estanque? 5. A. K.A. Blood Paisan y Chang Miang corrieron el uno hacia el otro. La velocidad de ambos estaba dividiendo el agua hacia los lados. ¿Volando sobre el agua? Está corriendo sobre el agua. Corriendo en el agua. Volando sobre el agua. Era un método de juego de pies ligero que trascendía las técnicas normales. Era uno de los picos más altos de las técnicas de juego de pies y permitía al usuario correr sobre el agua. La capacidad de usar esto en la realidad requería una enorme potencia para facilitar el empuje del agua sin hundirse. Por lo tanto, a menos que un artista marcial fuera un maestro, ni siquiera intentarían tal técnica. Pero Chang Miang lo estaba aprovechando al máximo de manera muy natural. Los discípulos del monte Hua apretaron los puños. ¿Sería posible? Bak Cheon también tenía una expresión rígida. Chang Miang ya había fracasado una vez. Él no tiene espada, así que ¿cuál es el punto de pelear? Esta pelea era diferente a una batalla habitual entre guerreros. Una batalla entre guerreros no dependía de quien empuñaba mejor la espada. Cuando se usaba una técnica fuerte contra un espadachín, la fuerza de una técnica era importante. Al final, prevalecería el que empuñara la mejor técnica. Pero eso no fue lo único que marcó la diferencia. Un espadachín que usaba una espada rápida podía apuntar a una brecha en las técnicas de un espadachín que usaba una espada fuerte. Pero aquí era completamente diferente. Las escamas de esa serpiente hacían que el manejo de la espada careciera de sentido. Incluso si la espada que usó Chang Miang era espléndida y ágil, no tenía sentido si las escamas de la serpiente podían bloquearla. Entonces, la clave para ganar la batalla era saber si una espada podía perforar esas escamas. Y si podía, tenía que acabar con él de un solo golpe. ¡Uf! Chang Miang se levantó de un salto y cargó contra la cabeza de la serpiente. Garza nocturna de corona negra. Y entonces. Te comeré. Como si sus acciones representaran esas palabras, saludó a la serpiente de frente. Mocoso. Chang Miang lo miró y pensó, ¿cómo te atreves a tratar a los humanos como presas? Acto. Los pies de Chang Miang tocaron el aire. Levantó su cuerpo una vez más, usando el aire como un trampolín, y luego descendió como un meteorito directamente sobre su cabeza. Su espada rota comenzó a brillar con y azul. Sintió que el color se estaba oscureciendo. Pero antes de que pudiera aceptar por completo ese pensamiento, su ya se había vuelto morado. ¿De ese color? ¿Morado? Sin embargo, los discípulos no tuvieron tiempo suficiente para sorprenderse. La espada de Chang Miang había alcanzado la cabeza de la serpiente. ¡Cac! Con el sonido de una campana gigante, la parte superior del cuerpo de la serpiente se derrumbó después de ser golpeada en la cabeza. ¿Cómo? Vaya. Bak Cheon estaba conmocionado. ¿Acababa de ver los ojos de la serpiente cerrarse en estado de shock? Algunos podrían decir que las serpientes no tienen expresiones faciales, y algunos podrían decir que las personas que decían que las serpientes tenían expresiones estaban locas. Pero Bak Cheon tenía claro que esta serpiente había mostrado algún tipo de reacción en su rostro. ¿Le pegó? Estaba muy lejos y no podía saberlo con certeza.
Todo lo que Bak Cheon pudo distinguir fue a Chang Miang empuñando la espada una vez más. «Está bien. Kang. 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 ¿Cómo? Kang. ¿Hay algunos sonidos extraños mezclados?» Bak Cheon tituló su cabeza. Por supuesto, nunca habían escuchado el grito de una serpiente, por lo que no podían decir si el sonido extraño era un grito o no. Pero estaba claro que lo que habían escuchado ahora era diferente de lo que habían oído antes. No importa cuánto Chang Miang hubiera blandido su espada antes. ¿De verdad tiene alguna oportunidad ahora? La serpiente, que antes se había negado a moverse, ahora retorcía su cuerpo de dolor. ¿Cómo te atreves? Chang Miang agarró una de las escamas de la serpiente con una mano. Se cortó. Debido a la punta afilada de la balanza, su mano estaba ligeramente cortada. Chang Miang apretó los dientes e hizo circular el yi en su mano. Después de fortalecer su mano con yi, agarró la báscula con más fuerza. ¿Sigues bien? Y volvió a derribarlo violentamente. Tan pronto como la escama negra fue tocada por la espada púrpura rota, su cabeza comenzó a moverse de manera extraña. Ki-dik. Un grito completamente diferente al de antes resonó en todo el bosque. Al ver eso, los discípulos del monte Hua apretaron los puños. Lo está haciendo. Vaya, lo está haciendo. Por supuesto, aún no había perforado la balanza, pero el último ataque definitivamente se sintió como un golpe sólido. Y cada vez que su espada rota caía, la serpiente se retorcía de dolor. ¿No es el resultado el mismo independientemente de que sea cortado o golpeado hasta la muerte? Además, su enorme tamaño, que antes había sido una ventaja y una fuente de terror, ahora se estaba convirtiendo en una debilidad. Y como no tenía extremidades, deshacerse de Chang Miang fue aún más difícil. Kaak. Kaak. Junto con sus chillidos, la serpiente continuó retorciendo su cuerpo. «Quédate quieto, idiota». Kang. Kang. Chang Miang golpeó la cabeza de la serpiente repetidamente sin prestar atención a nada más. Debido a lo grande que era, sus ataques se conectaban independientemente de los movimientos desesperados de la serpiente. En tal situación, Chang Miang estaba en un estado de sueño. Si la golpeaban repetidamente un par de veces más, la serpiente estaba destinada a caer, incluso si tomaría algún tiempo más. Fue en ese momento. Una luz roja brillante brilló en los ojos de la serpiente. ¡Kaak! La serpiente soltó un tremendo grito y comenzó a correr hacia el suelo. Y con Chang Miang en la cabeza, se golpeó contra el suelo. ¡Kuong! ¡Cuac! El choque fue tan grande que se creó una depresión en el suelo. Pero Chang Miang no soltó sus escamas a pesar del dolor que sentía. Los ojos de la serpiente seguían brillando de color rojo. Pan. Pan, L. Wang. Pan. Seguía haciendo lo mismo una y otra vez. A estas alturas, el suelo se había hundido tanto que los árboles y las rocas estaban dispersos. Todos los discípulos se aferraron a sus espadas. Esta vez, parecía que en realidad se trataba de un juego de quien moría primero por golpearse la cabeza. Si Chang Miang no podía manejar esto, entonces se apresurarían a salvarlo. Bak Cheon, que vio a Chang Miang ser golpeado constantemente, corrió hacia un lado. No. La hierba del bosque púrpura. La hierba del bosque púrpura. La serpiente se preparaba para volver a golpearse contra el suelo. Pero el lugar que eligió fue donde estaba la hierba del bosque púrpura. Y si golpeaba su enorme cuerpo incluso cerca de ese lugar, ni una sola hierba sobreviviría a la colisión. No te Cuando Bak Cheon gritó, incluso Chang Miang, que colgaba de su escala, se estremeció. Chang Miang abrió los brazos para agarrar la cabeza de la serpiente y trató de alcanzar el suelo. Y finalmente, logrando tocar el suelo, se aferró a la serpiente con todas sus fuerzas. ¡Bak bak bak ban! Los pies de Chang Miang continuaron hundiéndose en el suelo. A pesar de que se resistió, fue el único que fue rechazado. Poco a poco se fue formando un pequeño cráter en el suelo,
y encontró el equilibrio suficiente que le permitió tomar la delantera. ¡Cuac! ¡Cuac! Chang Miang, quien decidió usar toda esta fuerza, finalmente impidió que la serpiente destruyera la hierba del bosque púrpura. Esto. Se aferró a su enorme cabeza y la giró, haciendo que el cuerpo de la serpiente se retorciera. Luego le dio una patada en la cara. No hay forma de que deje que las cosas sigan tu camino. ¡Cuac! El enorme cuerpo de la serpiente se dio la vuelta y cayó al lago después de ser golpeado por Chang Miang, haciendo que el agua salpicara violentamente. ¡Ah! Chang Miang agitó los brazos mientras le dolía todo el cuerpo. Todo su cuerpo se sentía como un desastre, y tenía tierra y hierba por todas partes. Su mirada se posó hacia un lado y notó que faltaba la serpiente. Burbuja. Al ver burbujas en la parte superior del lago, se dio cuenta. Debería terminarlo pronto. Chang Miang apuntó la espada rota hacia el lago. Como si respondiera a su acción, las burbujas de repente se movieron en círculo. Pronto el agua comenzó a moverse, y de ella, la serpiente emergió de nuevo. Chang Miang tituló la cabeza. ¿Tiene un aspecto diferente? Diferente. Chang Miang estaba conmocionado. Las escamas de la serpiente ahora estaban erguidas. Sus escamas de acero que habían estado protegiendo su cuerpo ahora estaban en pie. Era como si se burlara de su oponente mostrando su suave carne. ¿Pareces enfadado? Chang Miang sonrió. Así es como uno debe mirar a su oponente. Como si escuchar esas palabras no le sentara bien, la serpiente dejó escapar un grito. Era un grito tan fuerte que cualquiera que lo hubiera escuchado habría temblado. Los discípulos del monte Hua tuvieron que taparse los oídos para soportar el grito. Con sus brillantes ojos rojos, comenzó a correr hacia Chang Miang. Esto era diferente de antes, cuando simplemente atacaba con solo su cuello sobresaliendo del lago. Ahora corría hacia Chang Miang de manera mucho más agresiva. Gracias a eso, más de la mitad de su cuerpo fue revelado a la vez. Los que lo estaban observando se sorprendieron al ver su tamaño. Era tan grande que Chang Miang parecía una hormiga frente a él. Pero Chang Miang no se echó atrás. Ni siquiera dio un solo paso atrás y solo lo miró. Se limitó a mirarlo con un rostro inexpresivo. ¿Funcionará? ¿Con este cuerpo y con este interno? Bueno. No lo sé. Pero no hay razón para no intentarlo. Los ojos de Chang Miang parecían concentrados y fríos. Había vuelto a cruzar su límite, pero eso por sí solo carecía de sentido. El crecimiento no tenía sentido si uno no arriesgaba su vida. En la punta de la espada de Chang Miang, el púrpura comenzó a brillar nuevamente. Se oscureció más y comenzó a cambiar de color nuevamente. Ahora era de color marrón rojizo brillante. Luego se convirtió en un color rojizo brillante que se asemejaba al color de las flores de ciruelo del monte Hua. Ese era el color de su espada ahora. Miró fijamente a la serpiente que corría frenéticamente hacia él y finalmente movió su espada. Aprieta. Su mano que sostenía la espada la apretó con más fuerza, y cuando se infundió y en ella, las venas de sus manos comenzaron a brillar y su espada se volvió carmesí. La fuerza es poder. Él de su dantian se arremolinaba libremente. Después de que se activó el poder incomparable del interno, todo se precipitó hacia su brazo que sostenía la espada. Sintió que su espada iba a explotar en cualquier momento. Sintiendo ese poder, bajó su espada. Al mismo tiempo, la punta de la espada comenzó a crear numerosos pétalos de flor de ciruelo. Como si existieran ramas de ciruelas en el aire, las flores de ciruelo comenzaron a florecer nuevamente. ¡Cac! Una luz azul brillante brilló en los ojos de Chang Miang cuando vio a la serpiente acercarse. Las flores de ciruelo se habían reunido ahora todas en un solo lugar. Ciruela que cae, que bloquea el río. Los pétalos infinitamente blandos que se habían recogido incluso bloqueaban el flujo del río. Las flores de ciruelo que contenían la fuerza para bloquearlo todo salieron disparadas como una estrella. Vaya.
El sonido de la flor del ciruelo moviéndose a una velocidad inmensa y el sonido de la serpiente viniendo con ira imprudente para derribarlos. Ese sonido perforó los oídos de todos a su alrededor. Grieta. Las escamas de la serpiente fueron literalmente arrancadas frente a esta técnica de espada. Sopló sus escamas y otros fragmentos de su cuerpo en diferentes direcciones. Las flores de ciruelo que aún no habían perdido su impulso perforaron la carne de la serpiente. ¡Bah! La serpiente tenía la boca abierta de par en par. Un grito desesperado llenó el lugar. ¡Bah! Con el sonido de algo explotando, la dura piel del enorme animal comenzó a agrietarse. La sangre roja brotó como una cascada de su cabeza. ¡Cuac! ¡Cuac! El cuerpo oscuro tembló. Y lentamente, los ojos rojos miraron a Chang Miang. ¡Ac! Chang Miang, cuyo cuerpo estaba empapado en sudor, miró a la serpiente herida. No fue perfecto. No podía manejarlo completamente como lo hacía en el pasado. Pero era importante que fuera capaz de desplegarlo a pesar de que lo había hecho al azar. El tiempo se encargaría del resto. Tos. Chang Miang tosió 2 veces y bajó suavemente su espada. La serpiente continuó retorciéndose de dolor con el agujero en su cabeza mientras la sangre brotaba de ella. No era solo el tamaño de la herida lo que le dolía. Él y de su espada debe haber desgarrado el interior de esa serpiente. Como prueba de eso, ¿no era la serpiente incapaz de controlarse para no temblar? Necesito terminarlo. Ahora. Fue en ese momento. ¡Pah! De repente, hubo una gran salpicadura de agua. La serpiente se precipitó al agua y luego, en un instante, corrió a las profundidades del lago. Los ojos de Chang Miang se abrieron de par en par. ¿Se escapó? Si fuera humano. No, sería difícil considerarlo como un guerrero. Pero como una bestia no tiene orgullo ni honor, puede huir en cualquier momento. Pero Chang Miang, que no había pensado en ello hasta entonces, miró el lago en estado de shock. Chang Miang. Ganaste. Los discípulos corrieron hacia él. ¡Wow! Realmente lo atrapaste. Increíble. Chang Miang. La espada que usaste al final. Hogul, que estaba hablando, tituló su cabeza. ¿Chang Miang? Fue porque Chang Miang estaba temblando con la cabeza inclinada. Cuando Yogu vio su rostro, parecía atónito. Lo que vio fue un rostro que empezaba a perder toda razón. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a huir? La ira le hacía temblar la cara. ¿Estás huyendo después de hacer sufrir a la gente así? ¿Dónde aprendiste cosas tan ignorantes? Encontrar honor en una pelea con una serpiente. Eres horrible. Debería haber algo de honor, al menos. Honor. Sácalo. Le enseñaré honor. Chang Miang comenzó a correr hacia el lago. Ya, mocoso. Detente. Pero llegaron un paso demasiado tarde y Chang Miang se sumergió en el lago. Mi recompensa. Plop. Y Chang Miang desapareció en un instante en el fondo del lago. Hogul, que había estado observando todo el asunto, bajó la cabeza y luego le preguntó a Bak Cheon. ¿Estará bien? ¿En el agua? Bak Cheon sonrió. Déjalo en paz. Ya sea que lo mate o que muera. Ya no me importa.